Existen 7 densidades vibratorias de consciencia y cada una de esa densidad vibratoria de consciencia nos hace percibir una serie de dimensiones de consciencia que no son más que percepciones de nuestra propia realidad. Seres de la 6ª dimensión de consciencia fueron Cristo o Buda. Seres que pudieron bajar y pudieron sostenerse una densidad tan baja para poder acompañar al resto a elevar la vibración. Todos tenemos una vibración interna. Esa vibración interna se sintoniza con una frecuencia que está dentro de una densidad vibratoria. Y esa frecuencia nos va a hacer atraer o manifestar todo aquello que se encuentre dentro de esa frecuencia. Existen infinitas frecuencias vibratorias y todas ellas se encuentran, digamos, clasificadas en densidades vibratorias. Si nuestra vibración está conectada a una frecuencia conectada con la 3ª densidad vibratoria de consciencia, solo podremos percibir la 3ª dimensión de consciencia, lo que muchos llaman la 3D o la matriz. Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal de YouTube, donde hoy os quiero explicar la diferencia entre densidades vibratorias y dimensiones de conciencia. Al fin y al cabo, dos conceptos muy importantes para comprender este proceso de ascensión planetaria en el que nos encontramos, que no es más que la propia elevación de la vibración interna de todos los seres humanos, para pasar de la 3ª densidad vibratoria de consciencia a la 4ª densidad vibratoria de consciencia y así poder percibir dimensiones de consciencia como la 4ª dimensión de consciencia o la 5ª dimensión de consciencia. Y para ello debemos conocer la diferencia entre lo que es una densidad vibratoria de consciencia y una dimensión de consciencia. Porque, pues oímos hablar a todo el mundo de densidades, de dimensiones, y la verdad que se confunde una densidad con una dimensión, pero son cosas completamente diferentes. La densidad vibratoria de consciencia nos habla de en qué densidad vibratoria se encuentra la frecuencia en la que está vibrando ese ser. Mientras que la dimensión nos habla de la percepción de la realidad de ese ser. Podríamos hablar que la dimensión nos habla más del espacio-tiempo, mientras que la densidad nos habla más del concepto abstracto de la vibración. Existen 7 densidades vibratorias de consciencia y cada una de esas densidad vibratoria de consciencia nos hace percibir una serie de dimensiones de consciencia que no son más que percepciones de nuestra propia realidad. Para comprenderlo más profundamente, debemos tener claro que todos tenemos una vibración interna. Esa vibración interna se sintoniza con una frecuencia que está dentro de una densidad vibratoria. Y esa frecuencia nos va a hacer atraer o manifestar todo aquello que se encuentre dentro de esa frecuencia. Por eso nos movemos con los amigos que nos movemos con la pareja que nos movemos, tenemos el trabajo que tenemos, porque al fin y al cabo es la frecuencia la que habla, son las energías. La energía nunca miente, la energía es directa, porque al fin y al cabo es la frecuencia vibratoria la que determina tu realidad. Existen infinitas frecuencias vibratorias y todas ellas se encuentran, digamos, clasificadas en densidades vibratorias. Existen 7 densidades vibratorias de consciencia, siendo la más baja la primera y encontrándonos los seres humanos durante mucho tiempo en la 3ª densidad vibratoria de consciencia. Esa 3ª densidad vibratoria de consciencia es la que nos hace sentir que somos individuales, separados del otro. Es la conciencia de la individualización, la conciencia donde aparece el ego y la separación con la fuente. Si nuestra vibración está conectada a una frecuencia conectada con la 3ª densidad vibratoria de consciencia, solo podremos percibir la 3ª dimensión de consciencia, lo que muchos llaman la 3D o la matriz. Y este proceso de ascensión es precisamente el cambio y elevación vibratoria de la conciencia individual de cada uno de los humanos en esta tierra para poder comenzar a vibrar
en la cuarta densidad vibratoria de consciencia y así poder percibir la cuarta dimensión de consciencia y la quinta dimensión de consciencia, lo que llamamos bajar el cielo a la tierra. Al elevar esa vibración, ¿qué sucede? Que en la tercera densidad vibratoria de consciencia, el ser solo es consciente de que existe uno mismo y digamos que estamos metidos en toda esa historia de culpar al otro, de juzgar al otro, de siempre es el otro el culpable o el responsable de mi propia miseria, cuando en la cuarta densidad vibratoria de consciencia, al elevar la vibración se amplifica la consciencia y pasamos a comprender que no solo somos una consciencia individual, sino que realmente somos una consciencia colectiva, de que todos somos uno y estamos experimentando una consciencia individual. Al hacer este cambio conectamos más porque la manera de poder elevar la vibración es a través de la conexión y el concepto con el amor y por supuesto trascendiendo el ego y trascendiendo en parte la mente para poder percibir dimensiones de consciencia superiores a la tercera dimensión o 3D. Hablamos de la cuarta dimensión de consciencia o de la quinta dimensión de consciencia, donde el dolor y el sufrimiento no son tan acentuados. ¿Por qué? Porque tenemos claro de que el responsable, el que tiene que tomar responsabilidad de su propia existencia es uno mismo, que por mucho que el otro me haga cualquier cosa, al fin y al cabo, yo soy responsable siempre de mi reacción. Evidentemente, si la otra persona me pega, tendré que poner límites y defenderme, pero esa reacción que yo tenga dentro siempre, absolutamente siempre, es mía. Ese es el cambio que estamos realizando los seres humanos. Estamos elevando nuestra vibración para poder habitar realidades más pacíficas. Las dimensiones hablan del espacio-tiempo, pero, por ejemplo, en la 3D es lineal, pero vamos a pasar a un espacio-tiempo circular e incluso espacios-tiempos que se doblan, porque absolutamente todo sucede al mismo tiempo y lo que hace nuestra conciencia es conectarse con el eterno presente. Existen 7 densidades vibratorias de conciencia. Estamos entrando en la cuarta densidad vibratoria de conciencia como proceso de ascensión, donde, como hemos hablado, el velo del olvido cae. La tercera densidad vibratoria de conciencia existe el velo del olvido. Pensamos que estamos separados de la fuente o Dios, cuando la fuente o Dios no solo está dentro de nosotros, somos nosotros mismos, pero lo hemos olvidado para poder integrar esa información. Si quieres tener un poquito más de información sobre el tema de cómo integrar la información, puedes ver otros de mis vídeos en el que explico el significado metafísico y espiritual del dolor y ahí explico cómo se integra la información. De modo que en esa tercera densidad vibratoria estamos completa y absolutamente olvidados de que somos parte de la fuente. Mientras que cuando comenzamos a entrar en una vibración más elevada que nos conecta con frecuencias que están en la cuarta densidad vibratoria, hacia donde todos vamos, unos llegarán antes y otros después, pero al final todo el mundo va a ascender y quiero dejar eso bien claro porque todos, absolutamente todos somos parte del espíritu y estamos todos en proceso de ascensión. Bueno, cuando lleguemos ahí es donde comienzan a convivir la conciencia colectiva con la conciencia individual. Es decir, ya tenemos claro que somos uno, que no hay separación. Bueno, y aquí en la cuarta densidad vibratoria de conciencia, lo importante y lo que tenemos que tener claro es que estamos aprendiendo un nuevo lenguaje de comunicación. Ese nuevo lenguaje se está activando en todos los seres humanos porque evidentemente al ampliar nuestra conciencia ampliamos la manera en la que comprendemos el universo y al ampliar la manera en la que comprendo el universo tengo más instrumentos y herramientas para manejarme dentro del universo. Dos de las herramientas que se van a empezar a incrementar a través de esta subida de densidad vibratoria son la telepatía y la impregnación de pensamiento. Por supuesto, se aumentan todos los poderes psíquicos y todos los clarís,
Porque precisamente estamos entrando en una nueva era de comunicación y por eso precisamente estamos en esta situación en la que nos encontramos todos, en la que necesitamos ser auténticos, tener relaciones auténticas con el otro. ¿Por qué? Porque solo a través de la autenticidad yo puedo elevar mi vibración. Si yo sigo con las máscaras del ego, sigo conectado a la tercera densidad vibratoria y eso no significa que no vayamos a estar en la tercera dimensión de conciencia, porque cada vez que tú vas elevando la vibración en densidades, vas accediendo a más dimensiones, pero eso no significa que no puedas acceder a las dimensiones inferiores. Es decir, si yo estoy vibrando en la cuarta densidad vibratoria de conciencia, voy a poder acceder a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta y a la quinta dimensión de conciencia. Porque existen exactamente 12 dimensiones de conciencia más otras paralelas que ya ahí nos perdemos. De modo que en la cuarta densidad vibratoria de conciencia vamos a poder percibir la cuarta dimensión, que es el llamado plano astral, y la quinta dimensión, que son dimensiones más pacíficas, donde la autenticidad es primordial, porque si no somos auténticos, no podemos expresar lo que nuestra sinfonía interior a través de esa vibración ha venido a hacer aquí. Cuando sigamos subiendo, que será dentro de mucho más tiempo, y seguiremos ascendiendo en las densidades vibratorias de conciencia, y cuando lleguemos a la quinta densidad vibratoria de conciencia, cuando consigamos elevar nuestra vibración interior hasta la densidad vibratoria de conciencia, vamos a poder acceder a la sexta dimensión de conciencia, una dimensión que cambia absolutamente los patrones de la realidad. En esa dimensión ya directamente somos completa y absolutamente conscientes de que estamos conectados absolutamente todos, de que somos lo mismo, simplemente estuvimos experimentando la individualidad, de manera que vamos a poder mezclar nuestras conciencias. Pero bueno, ya yendo más allá de eso, no tiene cuento, porque al fin y al cabo, donde nos encontramos ahora mismo es entre la tercera densidad vibratoria de conciencia y la cuarta densidad vibratoria de conciencia. Recuerda, para poder percibir dimensiones de realidad como la cuarta dimensión de conciencia y la quinta dimensión de conciencia. Un ejemplo muy grande de la cuarta dimensión de conciencia son las experiencias que muchos han tenido y estamos teniendo, que son las salidas del cuerpo, los viajes astrales, y la quinta dimensión de conciencia, bueno, es bajar toda esa información que los grandes maestros ascendidos nos transmiten a través de esos momentos. Y aquí quiero dejar algo muy claro, ¿vale? Nosotros estamos en ese proceso de ascensión, pero eso no significa que no podamos ascender a dimensiones superiores de conciencia, porque recordemos que todo está sucediendo en un eterno presente. Y tu ser superior, tus ancestros, todo es parte de lo mismo, con lo cual todos somos lo mismo, experimentando diferentes fracciones de esa conciencia. Por ejemplo, puedes estar en un estado alterado de conciencia, en una meditación, o si has tomado alguna planta medicinal o DMT, o tienes una epifanía, y de repente elevar tu vibración, conectar con una densidad vibratoria superior, como puede ser la séptima densidad vibratoria de conciencia, que ya es la conexión completa con la fuente, que nos da acceso a dimensiones de conciencia superiores a la novena. Ahí es donde experimentamos samadhi, nirvana y la disolución absoluta con la fuente. Sé que es un tema un poquito abstracto de comprender y difícil, pero ahora mismo con lo que nos tenemos que quedar es que hay que elevar la vibración desde la tercera densidad vibratoria de conciencia a la cuarta densidad vibratoria de conciencia, para que percibamos esas dos dimensiones. Recordemos que la dimensión no es un lugar donde te vas a mover, sino más bien es una percepción. Así yo vibro, así va a ser mi realidad. Si yo vibro en una densidad vibratoria muy densa y muy baja, mi realidad representará eso. Si por el contrario estoy vibrando en una densidad vibratoria muy elevada, mi realidad va a mostrar eso a través de la percepción de esas dimensiones de conciencia. Y que quede claro que no vamos a irnos de la tercera dimensión, vamos a convivir con la tercera dimensión, porque al fin y al cabo, hasta que este cuerpo físico no muera, el ego no muere y el ego está enganchado
a la tercera densidad vibratoria de conciencia. Y todo ello no es más que para volver a casa, para volver a unificarnos con la conciencia universal, con esa conciencia de la que nosotros somos parte. Porque no es que esté dentro de nosotros, no es que Dios esté dentro de nosotros, es que nosotros somos Dios personificado. Seres de la sexta dimensión de conciencia fueron Cristo o Buda. Seres que pudieron bajar y pudieron sostenerse una densidad tan baja para poder acompañar al resto a elevar la vibración. Y bueno, podemos pensar que no funcionó, pero al final dejaron unas huellas y unas semillas tan grandes y tan importantes que este es el resultado, la elevación de la conciencia que estamos viviendo hoy en día, en el que estamos elevando nuestra vibración para comprender que somos uno, que no hay separación, que ya hay que salir de hacer que el otro sea responsable de lo que yo tengo que hacerme responsable, que es de mí mismo. Bueno, espero que esta información te haya acompañado y te envío un gran saludo. ¡Chao!